Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Vamos a tejer juntas el chal Cristal. Es un tributo a la generación Cristal, mal llamada de cristal, que nos ha demostrado ser una generación de hierro. Es un chal en el que vamos a aplicar parte de las trenzas que ya hemos aprendido en el curso, pero no te asustes porque solo vamos a usar las dos primeras, las más fáciles, la trenza 1-1 y la trenza 2-2. Quiero decirte que si no has hecho nunca trenzas, tampoco te va a ser difícil de realizar. Es un chal que repite patrón, es decir, voy a decirte las franjas a seguir. He utilizado dos ovillos de 200 gramos de unos 500 metros aproximadamente y el chal mide 220 de extremo a extremo y 70 de alto. Como te digo, es un chal que repite patrón, es decir, yo te voy a dejar tanto por escrito como te voy a hacer las indicaciones de cómo se hacen las filas, pero en realidad repetimos patrón, es decir, hacemos la parte de inicio, lo que llamaremos parte 1, parte 2, parte 3 y luego vuelve a repetir la parte 1, parte 2, parte 3, ¿vale? Entonces, no es nada difícil. Luego en el final hacemos un remate que también es muy sencillo de hacer y en la parte superior también le he hecho un remate muy bonito para que quede pues así tan espectacular como lo has visto, porque la verdad es que queda precioso. Está pensado para que tenga unos picos súper largos y así nos lo podamos poner pues con cinturón, y por eso también he rematado la parte de arriba para que quede como si fuera un pequeño cuello. Vamos a empezar con el montaje de nuestro chal. El hilo me lo regaló mi hija por mi cumpleaños, no lo sé exactamente de dónde es, pero es un ovillo de 500 metros aproximadamente el que he usado para el chal. Empezamos haciendo un anillo mágico, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos y tiramos de nuestro anillo. Esto es el montaje del chal. Todavía no es ninguna de las partes a repetir, solamente es el montaje. Ahora levantamos 2 cadenas de subida y en el primer punto vamos a hacer 2 puntos altos más. Esto ya va a ser así siempre en todo el chal. Es decir, en el extremo siempre vamos a hacer 3 puntos altos juntos. Estos 3 puntos altos juntos harán que nuestros picos sean muy largos. Ahora a continuación lo que vamos a hacer son filas de puntos altos. Esto quiere decir, en cada punto alto que me encuentro, hago un punto alto. Y cuando llego a las 2 cadenas, entro y hago un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en ese espacio. Esto también lo voy a hacer en todo el chal y va a ser la forma de aumentar en el central y hará que nuestro chal quede ligeramente redondeado. Y seguimos hacia el otro lado, es un chal a espejo. Haremos un punto alto en cada punto y en el último punto 3 puntos altos juntos, siendo el último extendido. Eso quiere decir que hago como un punto alto, pero paso primero por uno, luego por dos y luego por dos. Esto siempre ayuda a que nuestros picos queden equilibrados y más rectos. Te dejo ahora por aquí por escrito lo que hemos hecho. Hemos hecho anillo mágico, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, y ahora vamos a hacer una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas y 5 filas de puntos altos, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5 filas de puntos altos, aparte de la que ya hemos hecho en el anillo mágico, y esto será el montaje de nuestro chal. Ahora sí que empieza la parte 1, ¿vale? Cuando yo diga parte 1, empieza aquí. Empezamos después de haber hecho todas esas filas que te he dicho, aunque aquí en la muestra he hecho menos. Tienes que hacer todas las filas que te he dejado por escrito. Empezamos la parte 1 haciendo nuestro aumento de 3 puntos altos en el mismo punto y ahora tomamos todos y cada uno de los puntos que nos vienen a relieve por delante. Punto alto a relieve por delante. Esta es la parte 1 y la fila número 7. Respetamos el aumento central, es decir, hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Y hacia el otro lado exactamente igual. Vamos a hacer un punto alto a relieve por delante en todos y cada uno de los puntos que nos vienen. Esta es la fila número 7, parte 1. Bien, pues así vamos haciendo a relieve por delante en esta fila 7 todos los puntos, y cuando llegamos al final hacemos 3 puntos altos juntos, siendo el último extendido. Levantamos 2 cadenas, giramos labor, estamos en la parte 1 y vamos a ir a la fila
número 8, parte 1, fila 8, ¿vale? Porque aquí en el principio te he hecho menos filas, pero en realidad hemos hecho 6 filas en total. Entonces, ahora vamos a hacer la fila número 8 de la parte 1. Es decir, el patrón a repetir empieza en la fila 7. Entonces, estamos en la parte de delante de nuestro chal y lo que vamos a hacer es, en el extremo, nuevamente 2 cadenas y 3 puntos altos juntos, ¿sí? Ahora vamos a iniciar a hacer la trenza 1-1. Si ya has hecho el curso conmigo lo vas a tener muy fácil, pero si no, no te asustes porque es muy fácil. Tomamos hilo, saltamos un punto en base y nos vamos al siguiente. Ahí hacemos un punto alto a relieve por delante. Voilà. Volvemos a tomar hilo y nos vamos a ese punto que saltamos. Ahí lo tomamos a relieve por delante y lo trabajamos. Esto es una trenza 1-1 izquierda, que es la primera que trabajamos en nuestro curso de trenzas. A continuación, vamos a buscar el punto siguiente que está sin trabajar, es este de aquí, y lo vamos a trabajar en punto alto, ¿vale? Fila 8, estamos por la parte de delante de nuestro chal y volvemos a repetir. Tomamos hilo, saltamos un punto en base, en el siguiente, punto alto, a relieve por delante, cojo hilo y me voy al punto que me salté, ahí, y lo trabajo. Estamos en la fila 8, parte 1. Nuestro patrón a repetir empieza en la fila 7. En el siguiente punto que me viene hago un punto alto y esta es la secuencia. Todo el rato es repetir la misma secuencia, ¿vale? Cojo hilo y me fijo. Aquí estoy haciendo una muestra más pequeña, pero siempre te tendrás que fijar. Si tienes espacio para hacer una trenza, o sea, 2 puntos libres, los realizas. Si no, pues haces un punto alto. Dependiendo de en qué parte del chal estés, acabarás de una forma u otra. En este caso yo aquí tengo 2 puntos, puedo hacer mi última trenza y aquí hago un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Esto es el aumento central. Pero atención, siempre debemos hacer el otro lado exactamente igual que acabamos. No te fijes aquí, esto es una muestra, puedes haber acabado de otra manera. Yo aquí en este caso he acabado con una trenza antes de llegar al central. Por tanto, al volver empiezo en el lado izquierdo de mi chal con una trenza igual, ¿vale? Esto es trabajar a espejo. Igual que acabas, empiezas el otro lado. Y siempre recuerda que respetamos los aumentos en los extremos y en el central. En el central siempre es un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el espacio de las 2 cadenas. Yo creo que es interesante que mires bien el vídeo hasta el final y tomes tus apuntes en todo caso porque verás que es muy sencillo. En el siguiente punto, pues seguiremos la secuencia punto alto y así vamos trabajando toda esta fila 8. Cojo 2 puntos, salto 1. En el siguiente, punto a relieve, cojo hilo, en el que dejé libre, punto alto a relieve. Y en el siguiente un punto alto. Así tendrás más longitud porque estoy haciendo una muestra más pequeña para enseñarte cómo es la puntada, pero vas a ir haciendo esta secuencia. Punto trenza 1-1 izquierda, punto alto, 1-1 izquierda, punto alto, ¿vale? Y cuando llegues al final, siempre ahí respetamos el aumento de 3 puntos, siendo el último extendido para que el chal nos quede siempre más planito, ¿vale? Bien, pues esta es la fila 8. Nuestro patrón a repetir empieza en la fila 7. Estaríamos aquí. Las primeras filas son simplemente puntos altos que son para montar el chal, pero el patrón a repetir empieza aquí en la fila 7, que es la que hemos hecho el relieve. La fila 8 es esta que acabamos de hacer y ahora vamos a aprender a hacer la fila 9. Levantamos 2 cadenas, giramos labor y hacemos nuestro aumento en el extremo de 3 puntos altos juntos. Ahora estamos en la parte de detrás de nuestro chal y en esta fila número 9 lo que vamos a hacer es, cada vez que nos encontramos un punto alto de la vuelta anterior, hacemos un punto alto y cuando llegamos a la trenza, fíjate, cojo hilo y en el orden en que me viene, es decir, no me salto ningún punto, sino tal como vienen, hago los puntos de la trenza a relieve por detrás. Es que vengo por detrás y hago el relieve por detrás. Esto está explicado muy lentamente en el curso de trenzas a ganchillo, ¿vale? Si lo quieres ir a revisar, lo tienes en mi canal. Pero esta fila número 9 que estamos por detrás, lo único que tenemos que hacer es
Donde tenemos un punto alto, hacemos, un punto alto. Y donde tenemos una trenza, venimos por detrás y en el orden en que me vienen, hago un punto alto a relieve por detrás, de esta manera. Esto es la trenza 2-2, perdona, 1-1 y está en mi canal explicado más lentamente si tienes alguna duda. Cuando llego al centro respeto mi aumento, punto alto, 2 cadenas, punto alto y hacia el otro lado hago lo mismo. Donde tengo un punto alto hago un punto alto. Donde tengo una trenza, cojo hilo y en el orden en que me viene, sin saltarme ningún punto, tomo la trenza a relieve por detrás. 1 y 2 puntos son los que conforman esta trenza 1-1, a relieve por detrás. 1 y 2. Luego tengo un punto alto y al final acabaré haciendo, como siempre, mi aumento de 3. Esta es la fila 9. Nuestro patrón a repetir empieza en la fila número 7. Hemos hecho el punto de relieve, en la fila número 8 hemos sacado la trenza y en la fila número 9 estaríamos por detrás y hacemos simplemente este gesto que te he dicho, donde tenemos un punto alto y donde tenemos la trenza estando por detrás, sacamos a relieve por detrás la trenza. Esto hará que el efecto trenzado por la parte de delante sea así de bonito. Entonces, volveremos a dar la vuelta a la labor y en la fila número 10 volveremos a estar delante, en la parte donde se ve el trabajo de nuestra labor, el trabajo de textura. Entonces, en la fila número 10 volveremos a estar delante y lo que vamos a volver a hacer es repetir la trenza, ¿vale? Pero más fácil todavía porque aquí ya la tenemos montada. Vamos a verlo. En la fila número 10 estaremos delante y empezaremos haciendo nuestro aumento de 3. Listo. Ahora, cada vez que nos encontramos un punto alto, vamos a trabajar punto alto sobre punto alto. Fila número 10, parte 1 a repetir. Y cuando llego a la trenza, ¿qué hago? Pues lo mismo, cojo hilo, tengo 2 puntos en la trenza, salto este, me voy a este y lo trabajo a relieve por delante. Cojo hilo y me voy al que me salté, a relieve por delante. Estoy haciendo los giros a izquierda, las que sabéis, estáis haciendo conmigo el curso de trenzas, sabéis que son los más fáciles, así que no, es un chal sencillo. Voy a la trenza siguiente y lo mismo, cojo hilo, hago el último y luego el que me salto. Y donde tengo un punto alto, hago un punto alto. ¿Vale? Esto sería la fila número 10 y estaría nuevamente por delante. En realidad estoy haciendo lo mismo que en la fila número 8, es decir, trenza. Trenza y donde hay un punto alto, punto alto. Eso sí, siempre respetando los aumentos. En el centro, punto alto, 2 cadenas, punto alto y en los extremos 3 puntos altos. Aquí tengo un punto alto, hago un punto alto. Aquí tengo otro punto alto, hago otro punto alto. Y aquí tengo la trenza. Me voy a la izquierda, lazo y a la que salté. Punto alto a relieve por delante, punto alto, trenza, cojo hilo, salto un punto, me voy al segundo, relieve por delante al que me salté. ¿Vale? Esto es la trenza 1-1, izquierda, la más fácil de todas. Y pues bueno, si quieres ir a mirar en el canal tienes los cursos. Acabamos como siempre con nuestro aumento de 3 puntos en el extremo. Entonces te dejo por aquí escrito que la fila número 11 será nuevamente por detrás, igual que cuando hicimos la fila 9, es decir, respetamos el aumento y después hacemos donde hay un punto alto y donde tenemos la trenza la tomamos a relieve por detrás. La fila 11 es igual que la fila 9. Y luego, ¿ves? Igual que hicimos en la fila 9, hacemos punto alto donde hay un punto alto y cuando nos encontramos la trenza a relieve por detrás. Fila 11. Igual que la fila
9, estaríamos detrás. Y luego haríamos la fila número 12, que sería igual que la fila número 10, es decir, nuevamente reiniciar el trabajo de la trenza, donde tengo un punto alto y donde tengo una trenza, trenza. Y siempre no olvides respetar los aumentos, tanto de los extremos como del central. Bien, pues en la fila número 13, de las 7 a la 8, es donde está nuestra parte número 1. Esta es la parte número 1 del chal y ya la hemos hecho. Consta de la fila 7 a la fila 12, perdóname. Entonces, ahora en la parte número 2 vamos a empezar haciendo la fila 13, que es una fila de relieve por detrás, ¿vale? Es decir, ahora ya empezaríamos la fila número 13 y esto sería la parte número 2. Entonces, para la parte número 2 y fila 13 de nuestro patrón, lo que hacemos es el aumento correspondiente y ahora tomamos todos y cada uno de los puntos que nos vienen, fila 13, parte 2, a relieve por delante, incluidos los puntos en los que en la fila anterior hice trenzas, ¿vale? Estos son puntos altos, lo vemos sencillo, pero aquí tendríamos una trenza. También los voy a coger en esta fila número 13, parte 2, en el orden en que me vienen y a relieve por delante. Así, tal como viene, a relieve por delante. Fila 13, parte 2. Esta fila 13, cuando la giremos, siempre respeta, repito mucho, pero es que si no respetamos los aumentos de extremos y de centro, el chal deja de crecer. Siempre respeta los aumentos y esta fila lo que va a hacer cuando giremos la labor es crear una textura súper bonita de relieve que hará que delimite la parte número 2, ¿vale? Pues así, fila número 13 de nuestra parte 2, te lo digo porque luego repetiremos, a relieve por detrás todos y cada uno de los puntos que nos vienen. Fácil. Me dirás que no es sencillo. ¿Ves? Cuando lo giramos nos da este efecto. Ya estamos en la parte 2. Esta no la volvemos a repetir, la del inicio. Hemos hecho la 1 y ahora estamos ya en la 2. La 2 inicia con esta puntada de relieve, que es la que delimita la siguiente parte, la parte número 2. Entonces ahora en esta parte número 2 estaremos en la fila número 14 y lo que vamos a hacer es la trenza 2-2 izquierda, que también está en el curso de trenzas en el canal. O sea, si lo quieres ir a ver, lo puedes ir a ver mucho más lentamente, ¿vale? Forma parte de un curso de trenzas a ganchillo que estamos haciendo y yo he querido aplicarlo en un chal en pico. Así que vamos porque no es nada difícil, pero si tienes alguna duda, que sepas que está en el canal. En esta parte número 2, en la fila número 14, empezaremos haciendo nuestro aumento de 3 y ahora vamos a hacer una trenza 2-2. Para ello, lazamos doble y visualizamos 4 puntos en base. 1, 2, 3 y 4. Nos vamos a ir al tercero, es decir, salto 2. Y en el tercero y lazando doble, voy a hacer un punto alto doble a relieve por delante. Listo. Vuelvo a lazar doble y me voy al cuarto punto. He saltado 2 y esto lo he hecho en el tercer punto, después de hacer mi aumento de 3. Lazo doble y ahora me voy al primer punto que me salté, lo cojo a relieve por delante, ahí. Lazo doble y solo me queda un punto, el segundo. Son 4, he trabajado el tercero, el cuarto, ahora el primero y ahora el segundo, el que queda libre. De esta forma se monta una trenza 2-2, giro izquierda, que está en el canal y que es muy sencilla. Entre trenza y trenza vamos a hacer, en este caso, en lugar de un punto alto como hicimos en la trenza 1-1, vamos a hacer 2 puntos altos de separación, que ahí los tenemos. ¿Sí? Y ahora vamos a seguir nuestra secuencia. Vamos a volver a repetir. Lazamos doble. Visualizamos 4 puntos. Saltamos 2 y nos vamos al tercero. Lazando doble, hacemos un punto alto a relieve por delante. Lazo doble al cuarto. Me he saltado 2 puntos. Lazo doble y me voy al primero que me salté. Y lo trabajo. Y ahora vuelvo a lazar doble. Fíjate la diferencia con la otra, en esta lazamos doble y cojo ese punto libre que me queda, el segundo que me salté,
y de esta forma realizo la trenza 2-2 giro izquierda. Y ahora 2 puntos altos de separación. Aquí tendrás un espacio bastante más grande. En esta fila 14 yo estoy haciendo menos vueltas para enseñarte cómo son los pasos a seguir, pero tú tendrás más puntadas. Y nuevamente salto 2 puntos, me voy al tercero, lazo doble, punto alto a relieve, al cuarto, punto alto a relieve, lazo doble, al primero que me salté, punto alto a relieve, lazo doble, el que me dejé libre, el segundo. ¿Vale? Trenza 2-2, giro izquierda, que está en el canal. Y ahora 2 puntos altos entre trenza y trenza. Así voy a ir trabajando hasta llegar al centro. Y como te dije, cuando hacemos la trenza 1, nos fijamos. Por ejemplo, yo aquí, esto es un ejemplo, te vuelvo a decir que yo estoy haciendo una muestra pequeña. La trenza 2-2 me ocupa 4 puntos y aquí solo me quedan 2. Por tanto, como no puedo hacer más trenzas, hago puntos altos. Pero eso sí, siempre voy a contar cuántos puntos altos he dejado en el espacio antes de llegar a la trenza, porque esos mismos tengo que repetir hacia el otro lado. Es decir, si aquí he dejado 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a la trenza, cuando hago mi aumento de punto alto, 2 cadenas punto alto, también debo hacer esos 5 puntos. Y entonces ya inicio el trabajo de la trenza. Esto es trabajar a espejo. Lazo doble, voy al tercero saltándome 2 y reinicio el proceso de la trenza 2-2 giro izquierda. Ahí tengo 1 y ahí tengo 2. Me voy al primero que me salté, siempre lazando doble. ¿Ves la diferencia entre una 1, 1 y una 2-2? Laza doble y ocupa más puntos. Y como siempre, pues seguiríamos la secuencia, ¿eh? Trenza doble, 2 puntos, trenza doble, 2 puntos y al final, haríamos nuestro aumento de 3 con el último punto extendido para que nos quede más bonito. Bien, pues aquí tenemos la parte 2, la fila 14, en la que hemos hecho la trenza. Vamos a hacer ahora la fila número 15, que es la que iría por detrás. Y es exactamente igual que cuando hacíamos la fila por detrás en la trenza 1-1. Es decir, hacemos nuestro aumento de 3 en el extremo y vamos haciendo donde tenemos un punto alto, y cuando nos encontramos con la trenza, tomamos todos y cada uno de los puntos a relieve por detrás en el orden en que vienen. Aquí tengo 1, aquí tengo 2. La trenza 2-2 ocupa 4 puntos. Los cojo por orden, es decir, no me salto ningún punto. Voy tal como me vienen y los cojo a relieve por detrás. Igual que hice en la 1-1, ¿vale? Y así sigo trabajando toda esta fila número 15. Por detrás, donde tengo un punto alto, hago un punto alto. Y donde tengo una trenza a relieve por detrás, trabajo todos y cada uno de esos puntos en el orden en que me vienen. 1, 2, 3 y 4. Yo no sé si se oye, pero está roncando la gata. Una barbaridad. Es que me entra la risa. Bueno, punto alto sobre punto alto en cada punto y cuando estamos en la trenza a relieve por detrás, todos y cada uno de los puntos que nos vienen. Apréndete bien cómo se realiza esta fila número 15 o por detrás, porque luego se va a volver a repetir, ¿vale? Esta es la fila 15 de nuestra parte 2, donde tenemos puntos altos y siempre, acuérdate, respetamos el aumento. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y hacia el otro lado, pues lo mismo. Donde tengo un punto alto, hago un punto alto. Y cuando me encuentro con la trenza, tomo todos y cada uno de los puntos que componen mi trenza a relieve por detrás. Didi, pero si no la conoces, Didi, es que no me sigues en Instagram, me tienes que seguir en Instagram, me encuentras como Querer Tejer. Es un espectáculo, ronca más que yo, que ya es decir. Didi. Bueno, pues punto alto sobre punto alto y punto alto a relieve por detrás cada vez que nos encontramos una trenza en esta fila 15 o por detrás. Atención porque la fila 16 va a ser otra vez estar delante y vamos a seguir nuestro trabajo de trenza. La fila 17 será por detrás, que es exactamente igual que la hemos hecho, la 18 por delante siguiendo el trabajo de trenza y la 19 por detrás, ¿vale? Vamos a ver cómo se realizaría en este caso la fila 16 o por delante
lo que sería la consecución de la trenza que ya tenemos hecha. Hacemos nuestro aumento de 3 y vamos haciendo un punto alto en cada punto, en esta fila número 16. Y cuando llegamos a la trenza, simplemente hacemos la trenza. Es decir, lazamos doble, saltamos 2 puntos y nos vamos al tercero, igual que hicimos en la fila donde montábamos la trenza 2-2. Lo cojo a relieve por delante y lo trabajo en punto doble. Lazo doble y me voy al cuarto punto. Estoy volviendo a trenzar. Lazo doble y me voy al último punto o primero que me salté y lo trabajo un punto alto a relieve por delante. Lazo doble y este que queda aquí en el centro. Listo. ¿Ves? Es la consecución de la trenza. Así haríamos la fila 16 en la que estaríamos en la parte de delante. En la parte 2, fila 16. Consecución de nuestra trenza, donde hay un punto alto, y donde está nuestra trenza, pues seguimos trabajando nuestra trenza. Lazamos doble al tercer punto. Lazamos doble al cuarto. Lazamos doble al primero que me salté. Lazamos doble y al último que me queda libre. ¿Vale? Esta es la fila por delante, la fila número 16. Respeta los aumentos en el central y en los extremos. La fila 17 será por detrás y será exactamente igual que la fila 15. Puedes tirar hacia atrás el vídeo, ¿vale? Donde hay un punto alto y donde está la trenza, punto de relieve. Después haríamos la fila 18, atención porque te lo dejo por aquí escrito, que sería igual que la fila 16 y la fila 19 que volvería a ser una fila por detrás. Nuestra parte 2 acaba en esta fila 20 que estoy haciendo ahora, en la que he realizado en la fila 20 el aumento de 3 y voy a tomar todos y cada uno de los puntos que me vienen a relieve por detrás. Estoy en la fila 20, después de haber hecho todas las filas que te dejo por aquí también escrito porque son repetición. En la fila 20 voy a hacer todos y cada uno de los puntos que me vienen a relieve por delante. Respeto el aumento central y el aumento de los extremos y vuelvo a tomar todos y cada uno de los puntos que me vienen a relieve por delante. Esta es la fila 20. Estoy en la parte de delante y aquí termina la parte 2 de mi chal. Respeta los aumentos. Y ahora iniciaríamos la parte 3. Para hacer la parte 3, que correspondería a la fila número 21, haremos un punto de aumento como siempre en el extremo y esta fila número 21, parte 3, vamos a tomar todos y cada uno de los puntos a relieve por delante. Fila 21, parte 3, todos y cada uno de los puntos que me vienen a relieve por delante. Así se nos forma esta segunda trenza que delimita de forma más exagerada la siguiente parte, que ya es la última y muy sencilla de realizar. Ahora nos toca hacer simplemente filas de puntos altos y filas de puntos puff con cadena. Como esto es muy sencillo, te voy a ir explicando cómo se realiza. En la fila número 22, después de haber hecho la fila de relieve, lo que vamos a hacer es simplemente aumento en el extremo y un punto alto en cada punto, ¿vale? Estamos en la parte de delante y lo que vamos a hacer es el aumento y un punto alto en cada punto y también el aumento que corresponde en el centro de un punto alto, 2 cadenas, punto alto, ¿vale? Fila 22, estamos por delante y hacemos un punto alto en cada punto. Estamos en la parte 3 de nuestro chal, fila 22. Haríamos esto hasta llegar al final y pasaríamos a la fila número 23, en la que estaríamos por detrás, haríamos el aumento más una cadena, que salta un punto. Y en el siguiente haríamos un punto puff de 3 o 4 lazadas, como te apetezca más. Este hilo, como es más gordito, lo he hecho de 3. Cadena, que salta un punto en base, y en el siguiente hago nuevamente un punto puff, que es entrar, subir el hilo a una altura similar, y cuando tengas el grosor que te guste más, pueden ser 3 o 4 pasadas, cerramos y volvemos a repetir. Cadena, que salta un punto, y en el siguiente punto puff. Esta es la fila 23 de nuestra parte
3 a repetir y estamos en la parte de detrás, estamos aquí. Y ves que tienes muchísimos más puntos que los que te estoy haciendo yo en la muestra, pero como son puntadas muy sencillas, te digo simplemente cómo se realiza. Después la fila número 24 estaríamos nuevamente por delante y lo que vamos a hacer es un punto alto en cada punto, incluyendo el punto puff y el punto cadena, ¿vale? Es decir, vamos a hacer un punto alto nuevamente en cada punto y en la fila número 24 estaríamos nuevamente por delante. En la fila número 25 estaríamos por detrás y volveríamos a hacer un punto alto en cada punto, ¿vale? Intentaré dejártelo por aquí en escrito. Entonces, en la fila número 26 volvemos a hacer el punto alto a relieve por delante, ¿vale? Así, fíjate cómo cerramos. La fila 24, estamos por delante. La anterior hemos hecho una cadena punto puff. Pues en la fila 24 estaríamos delante de nuestro chal y simplemente hago un punto alto en cada punto, tanto en el punto puff como en la cadena. En la fila número 25, un punto alto en cada punto. La fila número 26 es la última de nuestra parte 3 y lo único que hacemos es un punto alto a relieve por detrás, igual que hicimos en la fila número 20. Y entonces ya vamos a volver a repetir, es decir, volveremos a repetir la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Por tanto, la fila número 27 será una fila de punto alto a relieve por detrás que es exactamente igual que la fila número 7 en la que hacíamos la trenza 1-1. Por tanto, repetirás la parte 1, la parte 2 y la parte 3. La fila número 27 es la misma que la fila número 7 de nuestra parte 1. Volvemos a hacer la parte 1, la parte 2, la parte 3 y acabamos haciendo la parte 1, en la que hacemos la trenza 1-1, que yo en este caso la hice un poquito más larguita. Para finalizar, lo único que he hecho son unos puntos de borlón muy sencillos que te voy a enseñar ahora cómo los hice, por si los quieres hacer igual, aunque puedes hacerlo a tu gusto. Simplemente una vez finalizada la labor, acabado, como ves, se acaba en la parte 1, ¿vale? Es decir, la parte de montaje, la parte 1, 2, 3, repetimos la parte 1, 2, 3 y acabamos en la parte 1. Una vez finalizada esa parte 1, lo que hago es un punto piña, como has visto, y en el siguiente hago un punto deslizado. Pero esto debes hacerlo por la parte de detrás del chal, porque la bolita se ve cuando lo giras, ¿vale? Ves que estoy en la parte de detrás. Cuando ya hayas acabado nuevamente por tercera vez la parte 1, si quieres rematar igual que yo, es un punto piña. Es decir, entro 1, 2, 3 o 4 veces si lo quieres hacer más gordito, puntos altos sin finalizar, que cerramos juntos y para que se nos forme la textura vamos al siguiente punto y hacemos punto raso. Esto lo tenemos que hacer, recuerda, por la parte de detrás de nuestro chal, porque esta bolita se ve cuando giramos el chal en la parte de delante después de haber acabado nuevamente la parte 1. Entonces, en la parte de arriba, como yo he hecho un chal con unos picos muy largos y te lo puedes poner con un cinturón a modo de abrigo, lo único que he hecho es bordear por la parte de delante, coges el chal en la parte donde tienes la textura y te colocas en uno de los extremos y vas haciendo un punto alto en cada punto, ¿vale? Ahí tengo un punto, ya lo he enganchado y voy haciendo de manera que te quede un poquito limpio. Acuérdate por la parte de delante, es decir, que las trenzas miren hacia ti. Vas haciendo un punto alto en cada punto, bordeando de extremo a extremo el chal. Es esto de aquí, ¿ves? Cuando llegues al final, lo que harás es girar la labor y hacer punto alto a relieve por delante. Es decir, bordeamos así, de manera que te quede lo más limpio posible, a punto alto todo el extremo de punta a punta del chal por la parte de delante. Giramos la labor y acabamos haciendo todos y cada uno de esos puntos en la parte superior del chal de extremo a extremo a relieve por delante. Esto hará que cuando lo giramos nos hace como un efecto de escalón o de remate final que queda muy bonito cuando te pones el chal así abierto hacia adelante, porque hace como una especie de efecto cuello. Queda mucho más acabado para mi gusto y más bonito. Bueno, pues aparte de habértelo dejado por escrito, cuántas veces se repite la parte 1, la parte 2, la parte 3, te he estado haciendo una muestrecita de cada uno de los puntos y además estos puntos ya están trabajados todos en el canal. Ahí tendríamos al girar, ¿ves? Se nos forma este relieve tan bonito que cuando te colocas el chal en la parte
de los hombros y los picos hacia adelante queda como más acabado, queda como más, como si quisieras ponerle incluso unos botones, también podrías hacerlo y quedaría también muy bonito. Espero que te haya gustado el tutorial, de verdad que los puntos son sencillos, si sigues los pasos puedes tomar tus notas y vas haciendo poco a poco los pasos, vas a conseguirlo seguro. Y si tienes cualquier duda con los puntos trenzados, sabes que estamos haciendo un curso de trenzas a ganchillo al que te animo muchísimo que te apuntes porque aunque estamos haciendo un proyecto final de una manta, los vamos a aplicar en infinidad de proyectos. Gracias por estar nuevamente conmigo, te agradezco mucho que compartas el vídeo si te gustó, que te suscribas al canal y te recuerdo que me encuentras en redes sociales, en Instagram como Quereres Tejer, en Facebook también me encuentras como Quereres Tejer y tenemos un grupo en Facebook que es Creaciones Quereres Tejer donde vais subiendo también los trabajos del canal, aunque también me los compartís por Instagram y a mí me encanta ver cuando hacéis cositas y bueno. Pues he querido hacer este chal, el chal cristal, haciéndole un guiño a esas primeras trenzas que empezamos a hacer, la 1-1, la 2-2, aplicadas en un chal, que creo que queda realmente muy, muy bonito. Gracias por estar nuevamente conmigo. Hasta pronto y si me lo permitís, un abrazo muy grande a la tierra de mi abuelo, a Valencia, a la Terreta.